Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos, amigas, hermanas del canal Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes la parte número 5, que es la charla que corresponde a ¿qué es la Sagrada Torá? Esta es una sección, amigos, que va en paralelo con el curso gratuito que aparece en el canal, que se llama Introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Bien, esta sección se creó para poder detallar y aclarar muchas cosas referente a lo que se está estudiando en aquel curso. Si usted quiere saber de qué se trata, solamente búsquelo en el canal, va a la lista de distribución, a la lista de reproducción, mejor dicho, y allí va a aparecer una cantidad de videos donde estamos estudiando acerca de la historia, la introducción a la historia de la Kabbalah y del misticismo, donde empezamos a ver mucho material y mucho contenido de investigación que hicieron los grandes académicos y eruditos acerca del misticismo y de la Kabbalah, que es el estudio de las cosas sagradas y profundas de la Biblia, ¿sí? Y en algunas de las clases eh, profundizamos, ¿cierto?, en que los primeros cabalistas se dedicaron el 100% al estudio de la Sagrada Torá. Eso es el estudio de lo que nosotros podríamos llamar en el mundo gentil como la Biblia, pero cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista hebreo, para nosotros la Biblia que se conoce en Occidente es totalmente distinta la apreciación que se tiene de la Torá. Esto quiere decir que para un occidental puede decir la Biblia es la palabra de Dios, es sagrado, que es cierto, por cierto, pero que no le toma el peso y el valor que realmente le toma un hebreo o un judío. Bien, esto sin el ánimo de discutir, ni pelear, ni nada por el estilo, pero las cosas hay que hablarlas como son. Dentro de los círculos religiosos se tiene, ¿cierto?, la Biblia o la Santa Biblia, como se conoce, castellanizada la Biblia, tiene un origen que es basado en la Torá. Bien, si usted quiere profundizar y quiere saber un poquito más, le invitamos a que pueda ver los videos anteriores a este. Ya esta es la parte 5, ¿ya? Así que hay harto contenido que puede explorar. Pero así, de modo general, les podríamos decir que la Sagrada Torá, la escritura que se le entregó al pueblo de Israel por intermedio de Moisés, es y será una palabra que tiene, ¿cierto?, una inteligencia que viene del mundo divino. No fue escrita por un hombre, no fue escrita, ¿cierto?, por imaginación del hombre, sino que nosotros podemos ver con el tiempo, con los años y con la tecnología hoy día de la informática, podemos descubrir que realmente las escrituras sagradas son realmente una inteligencia divina que viene de más allá y que solamente el Creador, bendito sea, es el que la pudo diseñar y construir para poder regalarnos una parte de ella. Bien, entonces, no tiene el mismo valor y tampoco tiene el mismo peso en decir que un judío, como ama la Biblia o la Torá, como decir a un cristiano que toma el libro, ¿cierto?, como sagrado, se guía por él, como la Santa Biblia, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, o sea, eso intentamos saber, pero por lo menos estamos algún tiempo que podemos descubrir y hemos descubierto que el lenguaje hebreo, el lenguaje que tiene que ver con lo místico, con lo esotérico de la Biblia, realmente dice muchas más palabras que una traducción a otro idioma. Esto quiere decir que si usted tiene la Torá o la Biblia, llamémoslo así, en hebreo, las palabras que se pueden traducir son muy pequeñas comparadas al contenido real de una palabra. Por ejemplo, hoy día conversaba con unos colegas, compañeros de trabajo, donde les comentaba que la palabra, por ejemplo, la palabra Génesis
dentro de un idioma puede significar la creación o en el principio, Génesis, porque de ahí viene la palabra genética, eso dicen. Pero cuando uno lo lee en hebreo, que es Bereshit, yo inmediatamente, la pronunciación que tiene Bereshit ya me está hablando de dos creaciones, mínimo, partiendo por ahí, por dos creaciones. No está hablando solamente de una, está hablando de dos para empezar. Y luego, lo que pasa con el hebreo, que es distinto a cualquier otro idioma, es que si yo cambio la posición de las letras, yo empiezo a descubrir otras lecturas, como por ejemplo la palabra Bereshit, que se traduce como por los principios. Cuando yo cambio la posición de las letras y la invierto en orden, aparece la palabra Tishrei, que esto es septiembre. Y si yo en vez de leer Bereshit leo como Barashit, eso significa creó 6. Entonces usted va a notar inmediatamente que con las letras hebreas uno puede hacer técnicas de interpretación y de búsqueda y también de una verdadera investigación que con otros idiomas no se puede dar. Bien, para no alargarme tanto en esta área, porque casi todo lo demás está comentado en las charlas anteriores, hoy día queremos compartir acerca de la investigación que hizo uno de los académicos de la Kabbalah, Gershon Scholem, uno de los famosos y conocidos eruditos de la academia, donde él se dedicó a investigar acerca de todo el misticismo y todo lo que es la Kabbalah a través de la búsqueda por diferentes países y también de visitar a muchos cabalistas quienes le revelaron algunas cosas. Bien, una de las cosas que estábamos hablando en la charla anterior es que Gershon Scholem, en una de sus tantas investigaciones que él tiene, dice que él enfocó su investigación en poder ver, analizar tres principios principales. Primero, el principio del nombre de Dios. Segundo, el principio de la Torá como organismo, ¿sí? Y el tercero, como principio de la infinita multiplicidad de sentidos de la palabra divina. Esto quiere decir, para nosotros en castellano, que el nombre de Dios no es solamente el nombre que puede tener una persona, como alguien que se pueda llamar José, Raúl, Juan, Roberto, qué sé yo. No está hablando solamente de un nombre para ponerle una identificación a alguien, sino que Gershon Scholem se dedicó a investigar los escritos de la Kabbalah, donde hay tremendos estudios que hablan respecto al nombre sagrado del Creador. Y que no es cualquier nombre, sino que también estamos hablando de energías cósmicas que pueden modificar la realidad. El segundo principio dice que la Torá no es solamente una lectura que yo puedo hacer, ¿cierto?, en un servicio, un día domingo, en una escuela dominical o en una sinagoga el día de Shabbat, sino que está hablando de un organismo que es una inteligencia divina que puede predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pero no solamente a rasgos generales, sino que muy puntuales, con fechas, con nombres y quienes van a estar involucrados en ese evento o ese desenlace. Así que ahí dimos el ejemplo también de la investigación que hizo Michael Drosnin de un libro bestseller que se llama El Código Oculto de la Biblia. Así que le invitamos por favor a que puedan ver las charlas anteriores, porque es muy muy importante y muy interesante lo que nos dicen los académicos. Y en tercer lugar nos habla que la Torá tiene muchos sentidos, tiene muchas interpretaciones, tiene diferentes significados que yo no me puedo limitar solamente a un puro significado. En mi lengua, ¿cierto?, en las lenguas latinoamericanas y sudamericanas, nosotros tenemos una forma de hablar, una forma de lenguaje que de repente nosotros podemos decir muchos conceptos, pero aún esos conceptos se quedan cortos para poder describir, por ejemplo, la naturaleza. En el hebreo, cada letra es parte de la naturaleza y no solamente describe un punto, ¿cierto?, de un objeto, sino que también está reflejando el número de ese objeto, también la energía que puede entregar ese objeto, y al combinarlo con otra letra tenemos múltiples dimensiones en poder descubrir qué realmente tienen y qué es lo que hacen los objetos y por qué están ahí. Bien,
Entonces, lo primero que vamos a ver en esta charla número 5 es que dentro de la investigación que hace Gershon Scholem, habla del principio del nombre de Dios, pero hay algo que merece la pena poder comentarlo, y es que en el Midrash de Rabí Eleazar, basado en el libro de Job, capítulo 28, en el versículo 13, dice que ningún mortal, haciendo alusión a los seres humanos, conoce su precio. ¿A qué se está refiriendo? El Midrash de Rabí Eleazar está haciendo, bueno, para los que no saben lo que es un Midrash es una explicación exegética y también homilética de las escrituras, pero llevarla a una interpretación más profunda. Ya no solamente está hablando de una interpretación que alguien podría hacer como una predicación, ¿cierto? Y de sacarle lo más lindo, sino que el Midrash es un estudio serio, profundo, donde realmente se hace una especie de investigación, una investigación forense, de analizar por qué esa letra está ahí, por qué Dios puso esas letras para que uno pudiera leerlas, qué energía desprende esa letra. Entonces son cosas muy profundas. El Midrash de Rabí Eleazar nos dice a nosotros que, basado en el libro de Job, capítulo 28, verso 13, refiriéndose a la Torá, dice que ningún mortal conoce realmente cuánto vale. Durante estos años, gracias a Dios, hemos dedicado a estudiar la Biblia. Por ejemplo, en lo personal, yo recuerdo que tengo uso de memoria, que leo las escrituras desde pequeño, y específicamente cuando empecé a tomarla en serio fue a los 9 años de edad, ¿sí? Usted entenderá que a los 9 años de edad uno de repente solamente quiere jugar, quiere divertirse como niño, pero también lo hacía, pero también en mí nació el poder leer el libro de los libros para poder descubrir realmente de por qué hay tantas cosas que a los seres humanos les pasa, no debería pasarle, cómo evitar que pasen, y una predicción real del futuro y cómo se cumple el futuro a través de la historia. Ahora, es importante porque, como dice el Rabí Eleazar, nadie de nosotros puede calcular cuánto vale realmente la Torá. Nosotros hoy día podemos ir a una librería cristiana, podemos ir, no sé, a una librería secular, y alguien podría comprarse una Biblia. Podría ir o viajar a Israel, comprarse una Torá, ¿cierto?, de lectura normal, y alguien podría pagar, ¿cierto?, un precio, y alguien dice, mira, esta Biblia me costó 80.000 pesos, o me costó, digámoslo así, cerca de los $200, o $100 me costó esta Torá. No se está refiriendo a ese precio, ¿sí? El Midrash de Rabí Eleazar está hablando que el contenido que tiene la Torá sagrada no tiene un valor que alguien pueda decir vale tanto. El Salmo 119 dice que aún vale más que todo el oro y toda la plata. Entonces, Rabí Eleazar, que era cabalista, también él nos enseña que ninguno de nosotros podría calcular cuánto realmente pesa o cuánto vale el contenido de la Torá. Claro, nosotros podemos comprar Biblias, ¿cierto? Y tiene un precio, tiene un valor. Tampoco las regalan. Hay gente que regala Biblias y eso es bello, es muy bonito. Pero decir que la palabra o el contenido del Creador vale tanto, difícilmente. Nadie puede lograr eso. Cada letra, cada palabra está puesta como corresponde, y no solamente eso, puede llegar a ser curaciones. Curaciones en el sentido de que al leer ciertos capítulos de la Biblia, la gente se sana, y eso ya está comprobado. Entonces, continuamos nosotros con el Midrash de Rabí Eleazar ben Pedat, en el Midrash Teilim, y dice una información bastante poderosa y bastante grande, como cual dice: los diferentes capítulos de la Torá sagrada, no han sido dados según la secuencia correcta. Por favor, pongan mucha atención con esto.
Porque si esto es dado en orden correcto, cualquiera que los leyese tendría el poder de resucitar a los muertos. Esto es algo que ya habíamos comentado en una charla anterior, ¿sí? Que los capítulos de la Torá no están en orden cronológico. Esto a propósito. Nosotros tenemos en el canal, gracias a Dios, los comentarios de la Sagrada Torá que también están en el listado de reproducción. Así que estaría, hermanos, amigos, viendo harto material en el canal para que usted pueda estudiar con nosotros si quiere, y que estos videos sirvan como para que usted se dé cuenta que lo que realmente estudiamos y lo que estamos hablando en el curso de la introducción a la historia de la Kabbalah, que gente se dedicó a estudiar y a investigar la Torá, no solamente lectura religiosa, no solamente lectura que tenía que ver con la ceremonia, sino que se dedicaron en vida, en cuerpo y alma y espíritu, a poder investigar la Torá. Entonces, cuando nos dice a nosotros el Rabí Eleazar Ben Pedat que si la Torá tuviera un orden cronológico, tal cual como el Creador quiere que se escriba o que se lea, la persona tiene el poder de atravesar dimensiones. Ahora, ustedes bien saben, como lo hemos comentado en la sección de la Torá, los comentarios prácticos de la Torá, que hay de repente anomalías dentro del orden de la Torá. Por ejemplo, eventos que debieron haber sucedido después, resulta que está en antes, y el evento que tenía que ir primero va al último. Entonces, hay cosas que alguien podría decir, pero es cosa de ordenarlos bien nomás. No es llegar y ordenar la escritura, porque cuando uno la recita o cuando uno la lee, y sobre todo en hebreo, hay llamémoslo así, hay una impregnación energética llamémoslo así, en el mundo, donde se lee la escritura y también inmediatamente ocurre que hay una vibración energética por solo leerla. Nosotros hay una sección que se llama Llaves de los Salmos, y hay algo que no hemos dicho, pero sí en audio. Hubo un matrimonio que se fue de luna de miel, esto lo contó un rabino mexicano, donde dice que un matrimonio fue de luna de miel y que una persona, la mujer, la esposa, se puso a leer los salmos, así mientras el esposo se bañaba, y ella empezó a leer los salmos, y dice que tocaron a la puerta y era uno de los encargados de la recepción del hotel, y le dice que por favor la persona que estaba abajo estaba haciendo un evento de espiritismo, un evento de espiritismo, por favor que dejara de leer lo que estaba leyendo porque le estaba interrumpiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hubo en este hotel un gran evento. El hotel tenía no solamente habitación, sino que tenía centro de eventos, pero la habitación de este matrimonio encajaba justo con el primer piso donde estaba llamémoslo así, el auditorium. Y allí estaba esta mujer espiritista y estaba haciendo sus meditaciones, pero algo estaba siendo interrumpido que coincidió, digo entre comillas coincidió, que solamente la mujer, la esposa, empezó a leer, o sea, a leer, pero sin pronunciar los salmos, y le estaba bloqueando la energía negativa a la vidente. Luego la mujer, dice la esposa, que se dedicó a leerlo, a recitarlo, y ahí vino no solamente el encargado del hotel, sino que vino el dueño del hotel y les cambió las habitaciones y habitaron en una suite presidencial para que no tuviera problemas con la mujer que estaba haciendo su show, su evento. Entonces, de este testimonio, solamente con los salmos, cuando una persona solamente los lee o los recita, genera algo. Imagínate tú cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees, por ejemplo, los 5 primeros libros de Moisés. A eso apunta. Entonces nosotros realmente no le tomamos el
peso realmente a lo que estamos leyendo. Por eso que los cabalistas y los místicos se dedicaron en cuerpo, alma y espíritu y dedicaron su vida a la investigación de la Torá, no solamente la lectura. Bien, ahora es muy fuerte que en Isaías capítulo 44, verso 7, en hebreo, aparece una declaración del mismo creador, donde dice: ¿quién como yo que puede leerla, anunciarla y ponerla en orden? Esto viene a confirmar lo que el Midrash Teilim de Rabbi Eleazar dice, que si la Torá tuviera el orden cronológico como Dios quisiera que fuera, hermanos, de verdad que se verían milagros más grandes todavía de los que se ve. Ahora, si usted lo busca en Reina Valera, que Reina Valera, a ver, la versión Reina Valera es una versión castellanizada que viene de traducciones y algunas que vienen de revisiones de la Biblia. No estoy aquí, por ejemplo, dañando la moral a alguien que le gusta o que defiende la versión Reina Valera 1960. Ya no, nosotros respetamos a toda aquella persona que tiene la escritura por sagrada, pero no le podemos decir ni afirmar, ni tampoco apoyar, ni defender la postura en decir que la versión Reina Valera 1960 es la mejor de todas, porque no es así. No es así. Nosotros cuando estudiamos ya la escritura en su contexto original, nos vamos a dar cuenta que las palabras, los significados, la intención del texto es de otra manera, es mucho más profunda, ¿ya? Entonces, hermanos, acá, como les digo, esto no es para discutir, ni para pelear, ni tampoco para decirles a ustedes: no, ustedes no tienen que leer esa versión de la Biblia Reina Valera 1960. No, para nada. Si es la Biblia que tiene, adelante, léalo. De sugerencia, compre un diccionario bíblico, intente comprar diccionarios léxicos. Hay muchas versiones de la Biblia, hermanos, que son súper interesantes, y hoy día están apareciendo Biblias como, por ejemplo, hay una Biblia que creo que se llama la Biblia del Código, ¿sí? No confundir con el Código Real, ¿ya? Voy a hacer una pequeña pausa para decirles cuál Biblia es. Ya, tuve que hacer una pequeña pausa. Y bueno, aquí les mostramos a ustedes, por ejemplo, la Biblia Palabra Clave. La que dice Palabra Clave a su mano izquierda es una versión Reina Valera 1960, pero la gran diferencia es que viene con diccionarios hebreo y griego. Es una Biblia muy, muy buena, muy práctica. Es cierto que se va a encontrar con muchos significados distintos. Claro, va a aparecer la palabra en español, pero va a aparecer un número, y en la parte de atrás va a aparecer, donde dice sección hebreo, sección griego, el significado más profundo, ¿ya? Pero no está todo, atención, no está todo. Hubo una vez que en el otro canal que teníamos, que hicimos un programa acerca de qué versión de la Biblia recomendábamos nosotros. Bueno, si ustedes están interesados, hermanos, en poder ver un video extenso, a mí me gustaría volver a hacerlo más completo, sí, que esa vez podríamos hacerlo, hacer un video bien contundente, donde podríamos sugerir qué Biblia, no para competir, no para decir esta es la mejor que todas, no, estamos hablando de diferentes puntos de vista, pero es necesario poder hablarlo, ¿ya? Y también que obviamente esté de acuerdo a su alcance también, pero qué versión de la Biblia más o menos se ajusta para lo que necesita. Bien, por ejemplo, la palabra clave, esta Biblia es de gran ayuda, bastante. Una de mis preferidas, de hecho mi preferida en lo que respecta al español, es la Biblia BTX, que es la Biblia textual. Bien,
Para mi gusto, es una Biblia muy, 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 muy buena. Muy, muy, muy buena. ¿En qué sentido? En que no pasó por Reina Valera y que hay palabras que se parecen. ¿Bien? Sinceramente, a mí me gustan todas las versiones de la Biblia, sobre todo las que están en hebreo, obviamente, con español, con fonética. Hay muchas cosas, hermanos, que poder compartir. Por eso te digo que si ustedes están interesados en poder que hagamos un video así para mostrar el arsenal, la artillería, como se dice, qué versiones de la Biblia podemos recomendar, sugerir. Esa vez hicimos un video y la verdad es que sentí que le faltó mucho más contenido y la verdad que decidimos eliminarlo porque sentimos que quedamos cortos, ¿ya? Queremos, si es que ustedes también desean poder hacer un, un video más extenso en poder ver y hablar acerca de cada una de ellas, sería muy lindo también. Si es así, hermano, le invitamos a que pueda escribirnos si están interesados. Si no, no importa, no se preocupen. En la caja de comentarios van a poder encontrar allí la forma de escribir y decir, ¿sabe qué? Me gustaría que nos recomendara diferentes tipos de Biblia o si esta Biblia para lo que yo quiero me sirve. Porque hay gente que dice, mira, yo no quiero una Biblia de estudio, quiero una Biblia normal, sencilla, que se pueda entender. Bien, obviamente que la gente que es religiosa defiende a brazo partido, y de hecho lamentablemente también lo enseñan, que cada vez que alguien lee otra versión de la Biblia es como que estuviera pecando, hermano. Qué terrible eso. De verdad que quieren tener a la gente de verdad muy ciega y nadie está hablando que al leer otra versión de la Biblia quiere decir que está transgrediendo la palabra de Dios. Entonces, podemos hablar, hermanos, de muchas cosas. La verdad es que sí. También está la versión Thompson, la versión Dios habla hoy, la NBI, la versión latinoamericana, eh, las mismas Biblias en hebreo, que Torah de Emet, y hay otras más que están y son bien, bien, bien contundentes, hermano. ¿Ya? Así que la otra versión que también a mí me gusta mucho es la versión Biblia Peshitta, ¿ya? Para mí todas son favoritas, ¿ya? Para mí todas las Biblias son favoritas, que uno de repente se encariña con otra, una que otra, eso va a depender de los gustos también. A mí me encanta la Biblia textual, ¿ya? Y también las otras, por supuesto, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esto, hermanos, fue como un pequeño paréntesis para que usted pueda saber que hoy día se le está dando harta importancia al hebreo, ¿ya? No desmerezco para nada el griego, pero el griego tiene su limitación también, ¿ya? Y digo también porque el castellano tiene limitación, el latín tiene una limitación de lenguaje y el griego también. Y mucha gente dice, no, el griego, el griego. Nosotros vamos por el lado hebreo, porque en el lado hebreo descubrimos a través de la mística también y a través de la Kabbalah que obviamente es la palabra del Eterno original y desde un principio, la matriz de todo. ¿Ya? Así que bien, hermanos. Bereshit Rabá, en el capítulo 1, dice, Dios miró en la Torá y creó el mundo. Estas no son simples declaraciones, hermano. Para que un rabino en la antigüedad diera un decreto así, era porque se había estudiado largos años para poder investigar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, entramos a investigar que realmente el Creador a la Torá Sagrada por algo la entregó, ¿cierto? Por intermedio de Moisés, y que él personalmente haya venido, eso no lo hace un libro cualquiera. Y usted, viendo las charlas anteriores, va a poder descubrir por qué. Y eso que solamente estamos empezando. ¿Ya? Bien. Antes de finalizar esta charla, porque es una charla breve, corta, porque nos hemos dado cuenta que
a veces los videos muy extensos, muchas personas no están interesadas en estudiarlo. Teníamos antes videos de 3 horas, de 2 horas, pero siempre ocurría que la gente ve 20 minutos. Entonces, para una materia seria, obviamente no podríamos dar 7 horas, pero para que el cerebro empiece a procesar y empiece a recepcionar la información que se está dando, es necesario que a veces acortemos los videos para que usted los pueda recibir de una mejor manera. Hablamos de la Torá, pero esto lo vamos a continuar en el 6, ¿ya? En la charla número 6 lo vamos a continuar, ¿ya? Algo que Gershon Scholem, este investigador, dice: el principio del nombre de Dios está vinculado con la Torá. Es curiosamente que cuando hablamos del nombre del Creador, inmediatamente a nosotros nos resalta las versiones de la Biblia. Por eso que les mostré las Biblias anteriormente, porque hay grandes discusiones en que, por ejemplo, los defensores de Reina Valera 1960, la versión del oso, que es la versión más antigua, y la versión 1909, que es una de las más favoritas para los cristianos pentecostales, los más antiguos, que también se horrorizaron cuando vieron Reina Valera 1960, porque hay cosas que no cuadran también. Se dieron cuenta que el nombre de Dios era algo que era muy vital para poder comprarse una Biblia. Por allí, lamentablemente, se enseñó que si en una Biblia no aparecía el nombre Jehová, esa Biblia había que desecharla. Eso se enseñaba. Y yo creo que yo, como no estoy ahora interiorizado en lo que es la religión, porque hace mucho tiempo nos salimos de ella y ahora seguimos el camino del Creador, no sé si se estará enseñando nuevamente eso. Sí sé y conozco de algunas denominaciones evangélicas que el día de hoy se están abriendo paso a poder estudiar la Biblia y a estudiar diferentes versiones de la Biblia. Y el tema del nombre de Dios ya no lo discuten tanto, porque se han dado cuenta, según estudios más profundos de la Biblia, que realmente el nombre de Dios no es Jehová. Y respetamos a todas aquellas almas, hermanos, amigos, que creen que es el nombre de Dios, ¿bien? Pero no lo es. Y hay muchas formas de verificarlo, y principalmente en estas versiones anteriores de la Biblia, por ejemplo, aparece como la palabra Yahvé, en otras aparece el Señor, y en otras aparece las letras Y, H, W o V, o V mejor dicho, H. ¿De dónde vienen esas letras? Usted puede ver allí una flecha que está apuntando de izquierda a derecha, y hay otra que está apuntando de derecha a izquierda. Bien, lo que está arriba es la versión estilizada, llamémoslo así, del nombre del Creador. Y digo estilizada porque el paleo hebreo tiene otra forma para mostrar el nombre de Dios. Estamos hablando del paleo hebreo. Y el hebreo estilizó, pero no perdiendo la esencia de la letra. El nombre del Creador está allí. En letras se pronuncia, en letras, no en nombre, en letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Bien, si seguimos el orden, la Yud equivale a la Y, la Hei a una H, la Vav a una V, ¿sí? En algunas Biblias aparece como W, porque hay una pronunciación del nombre del Creador que al escucharla varias veces pareciera que dijera una W. Bien, después continúa con una Hei, que es, para nosotros sería una letra H. Entonces el orden sería así, de derecha a izquierda, pero en nuestra Biblia, en algunas versiones, como por ejemplo la Biblia textual, ya aparece como YHBH. Bien, ¿y esto por qué es importante? Es importantísimo. No estamos acá, amigos, en la escuela de mística, en la escuela de mística hebrea. Nosotros no entramos en problemas doctrinales, ¿ya? ¿Estudiamos doctrina? Sí, pero no es algo que realmente nos interese.
A nosotros nos interesa la Kabbalah, la mística, lo esotérico, lo oculto. Ese es nuestro canal. El estudio de la escritura, el estudio de las fuentes hebreas, el estudio de los grandes sabios. Estudiamos los profetas, estudiamos los salmos, estudiamos proverbios. Toda la Biblia la estudiamos, pero bajo la perspectiva hebrea, esotérica, mística y cabalística. ¿Ya? Los temas doctrinales, lamentablemente, son para aquellas personas que se quedaron ahí nomás, ¿ya? Sin desmerecerlos, sin que nadie se ofenda. Pero los temas doctrinales, de verdad que en vez de traer shalom, en vez de traer luz, traen más oscuridad, porque se ponen a discutir, ¿ya? No, yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo aquí, yo defiendo esto. Acá nosotros no hacemos eso. Sí hablamos lo que tenemos que hablar. Si un pasaje bíblico dice esto dice así, pero cuando se hablan de misterios, como por ejemplo el nombre del Creador, para que Gershon Scholem se dedicara parte de su vida a investigar qué era lo que los cabalistas hablaban del nombre del Creador, es porque es un tema serio. Sí, amigos, es un tema muy serio y muy delicado. Y no estamos hablando de temas doctrinales. Estamos hablando que el nombre del Creador, el nombre del Santo bendito, del bendito sea por siempre, del Padre eterno, no es solamente un nombre para identificar algo, para identificar a una persona, una figura, sino que el nombre del Creador es la fuente de las energías que viven y existen, de las cosas que no vemos y de las que vemos en todos los universos y en todas las galaxias, incluso en el ser humano. Entonces, no estamos hablando de un estudio así como, ya, Dios se llama así y punto. No, estamos hablando de algo realmente delicado para que un académico como Gershon Scholem dijera, mira, yo he dedicado mi vida a investigar el nombre del Creador y de por qué se dice así y por qué también se puede pronunciar así. Es porque dentro de los registros cabalísticos, y sobre todo especialmente en el siglo XIII, se dedicaron a estudiar el nombre del Creador. Y estas doctrinas vienen desde más anterior, del siglo I, en la época de Cristo, incluso antes de Cristo, estamos hablando de milenios antes de Cristo, ya el tema del nombre del Creador se hablaba. Entonces, no es algo menor, hermanos. Entonces, por eso que es importante que nosotros nos amplifiquemos de mente y digamos, a ver, no puedo ser tan cerrado tampoco y decir, no, Dios se llama Jehová y punto. Y todas las Biblias que digan Jehová son las verdaderas y todas las que digan Jehová, no, las que no digan Jehová son todas versiones falsas. No, cuidado. Hay que tener harto cuidado. Si tú eres de esas personas, lo lamento, pero esa es tu opinión y se respeta tu opinión. Es tu opinión, no es un argumento. Aquí intentamos dar argumentos. Intentamos por lo menos dar argumentos. Las opiniones, podéis estar todo el día discutiendo opiniones. Toda la noche discutiendo opiniones. Y ninguno de los dos va a ceder. Pero cuando hablamos de argumentos, uno tendrá que caer. O sea, uno tendrá que decir, sí, realmente yo estoy equivocado. Y dentro de la mística, no tenemos ese problema, de hecho intentamos, no tener ese problema del ego, decir, oh, me equivoqué. Los verdaderos místicos reconocen cuando se equivocan. Y uno puede reconocer, decir, sí, me equivoqué en esto, de verdad no tenía la información, me equivoqué, pero el día de hoy, sobre todo las religiones, cuando defienden sus dogmas, y son solamente opiniones, dicen, no, es que aquí decimos nosotros que es el nombre de Dios, Jehová, y nada más, y aquí así es nuestra doctrina. Qué lamentable, qué lamentable. No puedes cerrarte, y sobre todo cuando hay una investigación de fondo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la versión de la Biblia, la versión de estudio Thompson, porque es Reina Valera, sí, pero a mí me gusta todo el adicional, el anexo que trae esa Biblia. Y hay un pasaje de los complementos de la Biblia que tiene la versión Thompson, y es que te habla de las diferentes Biblias, de los años y todas las diferentes Biblias. Entonces, ahí tú te das cuenta cuál es la diferencia entre una revisión y una traducción. Por ejemplo, Reina Valera, la mayoría de las veces fueron revisiones sacadas de una traducción.
Pero esa traducción, y sobre todo un compañero amigo mío que es compañero de trabajo, un día estuvimos descargando por internet la Biblia del Oso, la famosa Biblia del Oso, que es un español castellano que no se puede pronunciar. Usted entenderá que alguien dice, no, la versión más antigua es la Reina Valera 1960. No, te equivocaste, porque la versión más antigua de la Reina Valera creo que es del 1562. Y creo que esa fue la primera, del 1562. Pero antes del 1562 habían otras versiones de la Biblia. Entonces por eso que yo creo que hay que hacer un programa, hacer un video donde podamos hablar, ¿cierto? Y también hay un material dentro de la teología cristiana que puede servirte también, como para poder desconectarte un poco de la idea de que Reina Valera es la única versión de la Biblia, como que Reina Valera salió del Sinaí. No, hermano, por favor. No. Porque alguna gente cree eso. Entonces cuando empieza a leer otras versiones de la Biblia siente como culpa. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, antes de finalizar esta charla, contarles que Gershon Scholem se dedicó al primer principio del nombre de Dios, y para eso, obviamente, que tuvo que hacer investigación. Y esa investigación lo hicieron recorrer la Biblia, ¿cierto? La Torá, y de verificar qué decían los antiguos místicos con respecto al nombre de Dios, a qué conclusiones llegaron, qué investigaciones, qué descubrimientos hicieron. Porque con el nombre del Creador, ya te darás cuenta que cuando la Biblia habla y llama al Creador por su nombre, es porque ya el capítulo tiene una energía distinta. Imagínate los 5 primeros libros de la Biblia. Así que mucho que estudiar, amigos. Así que, ¿qué les puedo decir? Bueno, que esta charla la puedan tener en consideración, que la tengan en cuenta, que vean las charlas anteriores. Y esta sección es en paralelo para el curso gratuito de Introducción a la Historia de la Cábala y el Misticismo, y también a los comentarios de la Sagrada Torá, que lo hacemos semanalmente. ¿Ya? Así que gracias, amigos, por visitarnos y también por compartir los videos. Es muy importante para nosotros el que este conocimiento se expanda. ¿Ya? Un abrazo, y por favor en la descripción del video van a ver nuestras redes sociales, y también si usted siente en su corazón de aportar con el canal, también está la forma de hacerlo. Cualquier aporte nos ayudaría mucho. Muchas bendiciones.